La noticia de la muerte del Papa Francisco el 21 de abril le dio la vuelta al mundo como era de esperar, pues el Papa es una figura relevante tanto para la Iglesia que lidera, la mayoritaria en todo el mundo, como para los miembros de otras religiones e incluso nosotros, los herejes no creyentes. Ya hablamos en varios videos que le dedicamos al Papa Francisco sobre la importancia de su cargo, no solo como líder espiritual y moral para millones y millones de personas, sino también como político y diplomático. Pero el tema que nos trae hoy aquí trasciende a estos roles, llamémoslos mundanos. En el video de hoy te contaré sobre la profecía del Papa Negro, esa que afirma que con toda seguridad, una vez se elija un papa de color de piel negra, caerá la iglesia y probablemente, será el fin del mundo. Veremos de dónde sale esta creencia, qué hay de cierto en todo esto y aprovecharemos para hablar sobre qué tan probable es que se elija un papa negro y qué importancia tiene África para la Iglesia Católica. Empezamos con un anuncio de la casa. Finalmente tenemos fecha de estreno de la tercera temporada de nuestro podcast en Podimo, La Cruda Verdad, al 5 de mayo. Y no lo hicimos a propósito, lo juro. De verdad que este es un proyecto que nos trae emocionados, porque en él ahondamos en muchos aspectos de la humanidad que pueden dar miedo o generar rechazo, pero que también despiertan nuestra curiosidad y hasta fascinación. Y también porque Antonio y yo tenemos la oportunidad real de hablar sin censura alguna, y eso, mi querido reptiliano, en estos tiempos vale oro. Estate atento porque estaremos anunciando promociones y mientras te dejo un adelanto para que veas algunos de los episodios de la nueva temporada. Si tuvieras que huir de un incendio y tienes que elegir entre salvar a tu perro o a un niño, ¿a quién elegirías? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta a la pregunta ¿qué es lo que nos hace humanos? A, la inteligencia, B, la autoconciencia o C, nuestro culo. Si tuvieras que probar pescado podrido porque te juran y perjuran que es una delicia culinaria, ¿lo harías? En la tercera temporada de La Cruda Verdad nos enfrentaremos a estas y otras cuestiones que parecen triviales o lejanas a nuestra realidad, pero que son importantes para nuestra especie, la humanidad. A ver, lo último lo añadí por si alguien se cree de otra especie, que de ellos también hablaremos en los nuevos episodios del podcast. Porque el género humano puede ser fascinante, aunque muchas veces no de la forma que esperamos. Te invito a que te envalentones a escuchar La Cruda Verdad, un podcast exclusivo para Podimo. ¡Uy, qué emoción! Te dejo el enlace por aquí, en la descripción y en el comentario fijado para que los tengas a mano. Pasemos entonces al tema que nos trae aquí, también de lo más emocionante, la profecía del Papa Negro. Porque como dijo Jesús, que lance la primera piedra el que no se haya interesado alguna vez por alguna teoría de conspiración, profecía o pseudociencia. Bueno, no lo dijo exactamente así, pero tú me entiendes. A todos nos parecen este tipo de predicciones entretenidas en mayor o menor medida, porque aunque muchos no las damos por ciertas, sentimos una cierta dosis de miedo con excitación. Y no sexual, por favor, que si ese es tu caso habría que revisarlo. Tal cual como cuando vemos una película de terror. Sabemos que los pitufos de nuestros hijos son de plástico y que no van a salir a matarnos mientras dormimos, pero por si acaso los guardamos bajo llave. Lo interesante de todo esto es que aunque ya ha habido decenas de predicciones fallidas, el Y2K, el fin del mundo en 2012 según los mayas, las diferentes fechas en las que los testigos de Jehová advierten sobre el fin del mundo o cualquiera de las visiones de monividente, por algún motivo que no sabemos muy bien explicar, esta vez sí que sí, la profecía se cumplirá. Además, en cuestión de días empieza el cónclave para nombrar al nuevo papa y cada vez hay más cardenales africanos negros, 15 para ser exactos según el diario El País, y 2 de ellos particularmente papables, por lo que las probabilidades de que esta vez elijan a un papa negro que haga que se cumpla la profecía para muchos, en especial medios de comunicación y canales de YouTube de dudosa responsabilidad, parece inminente. Ahora bien, lo interesante de la profecía del Papa Negro es que hay que hablar en plural, de las profecías, porque no hay una sola frase inequívoca que haga referencia a ella, sino varias que son juntadas con no demasiado criterio para dar con conclusiones muchas veces diferentes. De hecho, cuando quise encontrar referencias concretas de esta profecía y corroborarlas, como decimos en Venezuela, se me enredó el papagayo, porque cada artículo, cada video de YouTube citaba una
línea y un oráculo diferente. Por no hablar ya de TikTok, donde muchas veces no citan a nadie y cuelgan vainas como esta. Ok, creo que alguien no tiene muy claro de qué va la profecía y de verdad no lo culpo. Entre los más citados está, por supuesto, nuestro adivino de confianza. No Walter Mercado, sino Nostradamus. Michel de Notre Dame, que era como lo llamaba su mamá cuando se molestaba con él, era un médico y astrólogo francés que vivió en el siglo XVI, que se hizo mundialmente famoso a partir del siglo XX por su obra Las Profecías, una colección de supuestas predicciones que, la verdad, no dan muchos detalles y se prestan a muchas interpretaciones, pero que, admitámoslo, son fascinantes y generan mucha curiosidad. Entre los diferentes vaticinios que se le atribuyen a Nostradamus, pertinentes a la profecía del Papa Negro, encontramos los siguientes. Y cito: de la profunda África saldrá un nuevo conductor que hará temblar a las naciones con su trono de hierro. Esta es quizás una de las menos populares porque, a ver, no habla ni del Papa ni del Vaticano y realmente de nada. Sigamos entonces con otra citada por el periodista y escritor de misterios Juan Jesús Vallejo. Él señala que en la centuria sexta, cuarteta, 25ª del libro de Nostradamus dice: por Marte contrariada será la monarquía, del gran pescador en turbación ruinosa, joven negro rojo tomará la jerarquía, los traidores llegarán en día de llovizna. Nuevamente no tenemos muchos detalles ni de la época, ni de la zona, ni de quién Carrizo estaba hablando, pero a diferencia de la anterior, Nostradamus da más chicha con la cual especular. Vallejo, quien es citado por Caracol Radio como experto en materia solo porque conduce un programa de su propio medio, me encanta, explica que el gran pescador se refiere al Papa y que el joven negro rojo se trataría de un africano que sería un cardenal porque ellos visten de rojo. Pero aún así, nuevamente nos quedamos un poco igual porque no queda claro de qué va la cosa. Por no mencionar que los cardenales pues nunca son jóvenes. Pero los fragmentos atribuidos a Nostradamus que más miedo suscitan y que son considerados más precisos son los siguientes. Por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Estas premoniciones mencionan indudablemente a un hombre joven, ya estamos otra vez, y de piel oscura, y nos ponen en el contexto de la Iglesia Católica. Y aunque asoma la posibilidad de una crisis, se han interpretado como que el próximo Papa será el último antes del colapso de la Iglesia. Y esto no lo dice por ninguna parte. Historia corta, Nostradamus no profetizó literalmente un papa negro ni tampoco que tras su elección colapsaría la iglesia, ni mucho menos el mundo. Y bueno, ya lo he dicho antes, pero muchas de las supuestas predicciones de Nostradamus son vagas y ambiguas. No hacen referencia a un lugar ni a una época específica, por lo que sus interpretaciones pueden encajar donde queramos si lo deseamos de corazón. Y llegó el momento de terminar de aguar la fiesta, o por lo menos la parte relativa a las profecías de Nostradamus, citando a un escéptico que respeto mucho, el periodista y divulgador científico Massimo Polidoro, quien hace años nos recordó lo siguiente. Y cito: las únicas 3 veces en que indicó una fecha precisa para sus profecías, en una predijo la culminación de una larga y salvaje persecución religiosa para 1792, que nunca ocurrió. En otra, la destrucción total de la raza humana para 1732 y aquí esto rompo con la cita, creo que queda claro que esta tampoco ocurrió. Y en la tercera, el fin del mundo para 1999. Como siempre, los medios se regodean en las supuestas profecías acertadas, pero estas que acabo de mencionar brillan por su ausencia. Y antes de seguir, quiero hacer otro anuncio importante.
aprovecho para invitarte a participar en un webinar que creemos puede resultar de lo más útil para la comunidad, porque es sobre violencia familiar y conductas antisociales. Será conducido por Juan Talamantes, quien es psicólogo social y docente y creador de contenidos del canal Profe Talamantes, que hemos tenido el gusto de tener en nuestro canal antes. Este webinar está dirigido a padres, docentes y profesionales de la salud y tiene como fecha el 3 de mayo, por lo que todavía estás a tiempo para inscribirte porque hay plazo hasta el 1 de mayo. Te dejo la info en la descripción para que no te lo pierdas. Y sigo porque, de todas maneras, Nostradamus no es el único al cual se le atribuye la profecía del Papa Negro, por lo que tocaba hablar de San Malaquías, un obispo benedictino de Armagh, actual Irlanda, que vivió entre 1094 y 1148, cuyas supuestas predicciones se conocieron gracias al historiador benedictino francés Arnold Wion. Y mucho cuidadito, que se escribe W-I-O-N y se lee Wion, no Weon. Más respeto, gente de Chile. En su obra Lignum Vitae, Don Huevón publicó a finales del siglo XVI una lista de 112 lemas latinos cortos, de los cuales se dice que cada uno describe a todos los papas, desde Celestino II, es decir, a partir del año 1143, hasta el último. El de Bergoglio sería: se sentará durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, mientras que al próximo y último papa correspondería: Pedro el Romano, quien pastoreará el rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de que éstas hayan pasado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin. Si te preguntas dónde dice que Pedro el Romano será negro, pues en ninguna. Otra imprecisión: la ciudad de las 7 colinas es como se le conocía a Roma, no a la ciudad del Vaticano. Y vale que antes la división geopolítica no era la misma que hoy en día, pero ya que se trataba de un vidente, ¿por qué no prever esto también, ya que estaba? Para colmo, hasta el sol de hoy, diferentes especialistas consideran que los 112 lemas, conocidos como la profecía de los papas de Malaquías, es en realidad una falsificación del siglo XVI que se realizó para influir en las elecciones papales de entonces. Y te cuento, hasta el siglo XVI los diferentes lemas describen de forma sorprendente a cada papa, pero a partir de allí el nivel de precisión se va a la mierda. Además, la leyenda dice que la profecía se resguardó en los archivos secretos del Vaticano entre el siglo XII, que fue cuando Malaquías visitó Roma, y el siglo XVI, que fue cuando Wion la encontró. No sé, Rick. Por eso hay una hipótesis que dice que ni que Malaquías ni que 8 cuartos. La lista se escribió hacia 1590 para influir en el cónclave de ese año. Lo interesante de esta profecía es que cuando Bergoglio resultó electo papa, para ese entonces se decía que él era Pedro el Romano. Y había además un detalle que reforzaba esta creencia, que Bergoglio era jesuita y al líder de esta orden se le conoce como el Papa Negro. El nombre oficial del cargo es superior general o prepósito general, pero lo del Papa Negro responde al hecho que la Compañía de Jesús es y ha sido una de las órdenes más influyentes e importantes dentro de la Iglesia, y por eso su líder se considera un segundo papa, menos poderoso que el Papa sin duda, pero poderoso al fin. Y por otro lado, lo de negro también responde a que sus miembros vestían sotanas negras. Así que por allá por 2013, cuando Bergoglio fue nombrado nuevo papa, se decía que el Papa Negro era él. Todo cuadraba, era impresionante, excepto porque él nunca fue superior general de los jesuitas, pero se vestía de negro, así que todo encajaba. Lo de que Francisco era el Papa Negro hace nada y ahora se dice que no es él, sino el que le sigue, no pareciera estar arruinando para nada la convicción de algunos de que ahora sí ya nadie se va a equivocar y por ende se acabará el mundo. Ni modo. Ya vimos que ni Nostradamus ni Malaquías hicieron referencia a un Papa Negro que tras ser elegido vendría el fin del mundo, por lo que toca preguntarse, ¿de dónde viene esta creencia? Honestamente no lo sé. La profecía del Papa Negro me parece un ejemplo práctico del efecto Mandela. Todos la mencionan, pero nadie la cita a ciencia cierta. Y sin embargo, tiene a más de uno aterrado, o por lo menos a algún usuario de TikTok nervioso. Donde, además de varios videos del Blade Papa, también me encontré con esta otra profecía,
menos citada, pero no por eso menos escalofriante. Tras la muerte del Papa Francisco, el nuevo sucesor podría ser africano, y los Simpson ya lo predijeron otra vez. Años atrás, en un episodio, dibujaron un papa africano tomando el poder tras una misteriosa muerte en el Vaticano. Todos lo vieron como un papa africano salió a recibir a la gente en el Vaticano. Y lo más inquietante fue una fecha que apareció en una gran pantalla que ponía 2025, como si ya lo tuvieran calculado. Hoy, el Papa Francisco ha muerto, y el futuro que parecía un chiste, ya está aquí. No fue humor. ¿Será que por primera vez en la historia vemos a un papa africano? Esa no te la esperabas. ¿A que no? Ahora bien, puede que la profecía del Papa Negro te tenga sin cuidado porque tú no crees en estas cosas, pero aún así sigue siendo interesante. Ya no desde un punto de vista sobrenatural, que por ahí también mezclan este asunto con la venida del anticristo, si es que hay contenidos para todos los gustos, sino desde un punto de vista cultural y social. ¿Por qué tanto revuelo por un Papa Negro? ¿Se trata de mero racismo o lo de negro no es en sentido literal y se refiere a un papa oscuro en su interior? Pues me parece que nunca lo sabremos porque este tipo de profecías quedan demostradas para el que quiera creer en ellas, pues ve coincidencias en retrospectiva entre las frases genéricas y los hechos en cuestión. Mientras que para los escépticos carecen de fundamento alguno y no se han podido demostrar, pues no resisten un escrutinio objetivo. Lo cierto es que un papa negro sería una novedad porque a ciencia cierta y según los registros de todos los papas, este sería el primero. Y digo a ciencia cierta porque se conoce que ha habido 3 papas que provenían de África, pero no se conoce cuál era su etnia y por tanto su color de piel. Los 3 papas norafricanos conocidos son San Víctor I, quien estuvo en el poder entre el año 189 y 199 después de Cristo, San Milcíades o Melquíades, quien gobernó entre el 311 y el 314 después de Cristo, en tiempos de la conversión de Constantino, y San Gelasio I, papa entre el 492 y el 496 después de Cristo, nacido en Roma pero de padre africano. Él se describió a sí mismo como romano de nacimiento pero africano de raza. El punto es que en la época romana África era lo que hoy es Túnez, Libia, Argelia y parte de Marruecos. La población de esas regiones era de tez morena, pero no necesariamente negra subsahariana como entendemos hoy. Y bueno, incluso si alguno hubiese sido de tez morena, digamos que igual es impresionante que en los siguientes casi 2000 años no volviera a ocurrir que un papa fuera negro. Para entender el porqué de un dato tan excluyente, hay que tomar en cuenta no solo el racismo, sino también factores históricos, que resultan mezclarse con el racismo de todas maneras. Tras la decadencia del Imperio Romano, en el norte de África el cristianismo se fue debilitando debido al auge del Islam en el siglo VII. Esto contribuyó a que hubiera menos candidatos a papa africanos en los siglos posteriores. Durante la Edad Media, la jerarquía eclesiástica se consolidó de manera eurocéntrica y posteriormente, durante la época del colonialismo, los religiosos africanos se mantenían subordinados a los clérigos europeos y rara vez ascendían. Este esquema se mantuvo incluso cuando las naciones africanas lograron su independencia en el siglo XX y hubo que esperar hasta hace unas décadas para que la Iglesia Católica experimentara un crecimiento significativo en África. A día de hoy es en ese continente donde encontramos una de las poblaciones católicas de más rápido crecimiento del mundo, lo cual repercute también en el aumento del número de clérigos. Sin embargo, el continente sigue estando subrepresentado en el Vaticano. Aunque África alberga aproximadamente el 20% de los católicos del mundo, su representación en el cónclave es del 13%. Pero hubo un cambio significativo numérico con el pontificado del Papa Francisco, gracias a que promovió una mayor diversidad geográfica en el colegio cardenalicio. Con todo y que la situación se está mostrando más favorable para la posible elección de un papa negro, los cardenales africanos siguen estando en desventaja respecto a los europeos, no solo porque sigue habiendo una predilección cultural por los segundos, sino además porque los que son elegidos papas suelen haber tenido experiencia en la administración del Vaticano, un área en la que los cardenales africanos tienen menos experiencia. La elección de un papa negro hoy en día es probable. De lo que no podemos estar
seguros es de si ese momento ha llegado. Se habla de diferentes cardenales papables africanos y negros en este momento, un poco menos de 20, como dije antes, para el cónclave de este año. En los medios, los más sonados son Fridolin Ambongo Besungu de República Democrática del Congo, Robert Sarah de Guinea, quien participa de chiripa en el cónclave, pues tiene 79 años y ese es el límite de edad justamente para ser incluido, y Peter Kodwo Appiah Turkson de Ghana. Turkson fue nombrado por Juan Pablo II y sigue una línea progresista, a pesar de mantener una posición muy ortodoxa con respecto al aborto, la eutanasia y la ordenación sacerdotal de mujeres. Besungu, nombrado por Francisco, combina firmeza doctrinal con fuerte compromiso social y político. Mientras que Sarah es particularmente interesante por dos razones. Una es que diversos modelos de inteligencia artificial lo plantean como uno de los cardenales con mayores posibilidades de ser elegido papa. Y la segunda es que rompería con la línea que llevó el Papa Francisco, pues pertenece al sector más tradicional y ortodoxo de la Iglesia Católica. Sarah, quien fue nombrado por Benedicto XVI, formó parte de la oposición al Papa Francisco. Para que te hagas una idea de sus convicciones, es contrario a la lucha climática, la bendición de parejas homosexuales o el celibato voluntario. Ello le ha ganado ser un referente para la derecha fea europea, pues lo siguen desde Vox en España y la Liga en Italia. ¡Auchi! De ser nombrado Papa, 2025 será un año interesante, por decirlo de alguna manera, con el líder del país más poderoso del mundo, Donald Trump, que se atrinchera cada vez más en una tendencia política radical de derecha, y un Papa, el líder de la religión con más adeptos en el mundo, que va en la misma dirección. Quizás esto dé más miedito que la profecía del Papa Negro y el fin del mundo, el anticristo o lo que sea. O quizás a esto se refería la profecía con lo del fin del mundo. ¿O no? Solo queda esperar. Y ahora que has llegado hasta acá, me interesa que me dejes tu opinión sobre la profecía del Papa Negro y los candidatos africanos al cónclave en la caja de comentarios, y que te unas a nuestra bonita comunidad en Podimo para que escuches la tercera temporada de La Cruda Verdad a partir del 5 de mayo. De verdad, ¡qué emoción! Link en la descripción. Chaito pues.